este pequeño bebé, esta vida frágil, carga con la esperanza de toda la humanidad. Esta pequeña voz, llorando en un pesebre, un día calmará el mar enfurecido. Llamará a los muertos y ellos vivirán. Esta voz declarará, hecho está, rompiendo para siempre las cadenas del pecado. Estas pequeñas manos un día le devolverán la vista a los ciegos y partirán pan para alimentar a las multitudes. Estas manos traerán salvación al mundo, al sentir el dolor de unos pesados clavos. Estos pequeños pies, ahora envueltos en tela, un día caminarán miles de kilómetros con y por sus amigos, y se pararán firmes en medio del mar. Estos pies un día caminarán victoriosos, dejando atrás una tumba vacía. Este pequeño bebé, este regalo perfecto, es Jesús, nuestro Salvador, la promesa de la eternidad. Pero creo que está padre cuando, aparte de las cosas como obvias y como evidentes que sabemos, que todo el mundo sabe, nosotros podamos estudiarla más a fondo, porque como esta vida y este nacimiento de este hombre vino a cambiar completamente, no solo la historia, sino nuestra historia y nuestra vida, ¿no? Así es. Y entonces creo que todo empieza y parte de eso, por eso ese video como que fue importante pues realizarlo así, como de cómo un bebé tiene todas las posibilidades del mundo, ¿no? Y que cuando tú naciste y cuando nacieron tus hijos tienen todas las posibilidades y tenemos todas las posibilidades del mundo, pero todo empieza con algo muy importante que a veces no lo habíamos pensado así, pero creo que si llevas tiempo conociendo a Dios, el nombre es algo muy importante, Claro. ¿no? Y a lo mejor tú, cuando le pusiste los nombres a tus hijos, o cuando te pusieron aún a ti el nombre, tal vez tus papás no estaban pensando en esa importancia, pero si tú ahora tomas eso como esa parte de tu nombre, va a ser algo súper padre para ti, porque te va a dar como mucho propósito y mucho sentido. Y para mí una parte súper importante de la historia de Jesús es sobre cómo nació su nombre y lo que nos dice la Biblia que iba a ser su nombre. Y entonces esto lo podemos ver en Mateo 1:23 y dice así. Y dice lo siguiente, dice bueno, desde el 21 aquí nos habla de cómo todo sucedió, ¿no? De cómo sucedió la historia que conocemos, pero en el 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Y esa profecía tú la puedes encontrar en Isaías en tu Biblia. Y dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y todo esto es algo que le dice el ángel a José cuando José estaba como sacadísimo de onda porque se enteró que María iba a tener un hijo y pues ellos no se habían casado, ellos no habían estado juntos, entonces él estaba sorprendido. Y entonces en el 24 dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, si ustedes se acuerdan de la historia, José estaba dudoso de si sí casarse con María o no, porque Exacto. no sabía cómo tratar la situación de que ella iba a tener un hijo y ellos no estaban casados. Y entonces
dice, cuando José despertó, hizo lo que el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿quién le puso el nombre a Jesús? Jesús, o sea, Dios inspiró el nombre de Jesús, pero quien decidió cómo se iba a llamar últimamente fue José. José fue el que le puso el nombre. Y para la cultura judía, ponerle un nombre a un hijo era súper importante. O sea, que el papá tenía esa responsabilidad de ponerle el nombre al hijo. No era así como, ay, a ver, todos den sus sugerencias y a ver qué opina la familia. No, el papá tenía que ponerle el nombre al hijo. Y entonces algo muy importante fue que en la profecía decía, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces la gente a veces dice, bueno, ¿por qué no se llamó Emmanuel? Sí, así decía la profecía. Pero Emmanuel es un título que le ponemos de cariño a Jesús porque es parte de su identidad para cada uno de nosotros. Dios está con nosotros. Por eso ese era el título que le ponían a Jesús. Dios con nosotros, Emmanuel. Y luego si ves en la profecía de Isaías dice, príncipe de paz. Entonces dice muchas cosas de Dios con nosotros, o sea, muchas cosas de cómo le podemos llamar a Jesús. Y por eso él era su apodo de cariño, Emmanuel, Dios está con nosotros. Pero Dios respetó la paternidad de José al permitirle a él elegir el nombre inspirado por lo que el ángel le había dicho. Así es. Pero esa profecía se cumplió al decir, Dios está con nosotros. Sí, lo que un padre hacía era determinante. Y recuerdan cuando también en otra ocasión creían que el hijo tenía que llamarse como el papá. Y decía, no, es que se tiene que llamar como el papá. Y esa le dice, no, no se va a llamar así, se va a llamar como Dios me dijo que se tiene que llamar. Y Juan, y entonces él determinó, el papá determinaba. Y aquí es interesante entender en el nacimiento de Jesús algo que estamos aprendiendo. Y es que se necesitaba paternidad para Jesús. Entonces, qué importante es la paternidad, ¿no? En nuestra vida. Por eso saben que lo que está haciendo o está lastimando esta sociedad es la falta de paternidad. Porque al no haber paternidad, pareciera que los hijos van perdiendo identidad. Porque a través de la paternidad hay identidad y a través del nombre también, muy importante. Y es muy importante, se está hablando de un destino, se está hablando de un futuro y de un propósito en nuestras vidas. Y esto no iba a ser la diferencia con Jesús. Por eso el ángel tiene que venir, inspira el nombre, pero el que lo determina, el que dice se va a llamar así, es José. Es impresionante, es impresionante. Sí, y algo muy interesante es que el nombre de José significa añadir, significa agregar, aumentar. Entonces, Dios le estaba diciendo, tú tienes un lugar súper importante en lo que Jesús va a hacer. O sea, tú vas a agregar paternidad, tú vas a agregar identidad. Y Él le está dando como un lugar también importante dentro del nacimiento de Jesús, aunque Él, entre comillas, pues no haya tenido nada que ver, ¿no? Y a veces... O sea, y se los digo porque muchas veces como que nos enfocamos en María, y sí es obviamente muy importante y vamos a hablar de ella, pero es algo bien padre como ver cómo Dios hace que todas las cosas se acomoden para que pueda ser un propósito completo. Entonces, si José era alguien que iba a aumentar, iba a sumar al llamado de Jesús, entonces Dios lo estaba llamando para que él determinara cómo se iba a llamar su hijo, porque al final lo cuidó en la tierra. O sea, él fue su papá terrenal hasta que Jesús ya no estuvo aquí. Una de las características impresionantes de José es que él era obediente. Entonces, hombres, aquí esta característica es vital para la formación de la vida de los hijos, la obediencia. Ser alguien obediente a Dios. Ser alguien humilde a su presencia, ser alguien que está dispuesto a darlo todo, aún sin esperar nada. Porque José, o sea, imagínense la postura en la que se encontraba, ¿sí se dan cuenta? O sea, estaba desposado con María. De hecho, él que quiso dejarla,
o sea, abandonarla para que no la juzgaran. Él estaba dispuesto a renunciar a ella, a renunciar a todo, porque lo más importante era ella en un sentido. Y hasta que el ángel se le aparece, le enseña el propósito y le dice: tú no eres algo más, tú no eres cualquiera, tú eres alguien vital e importante en el nacimiento del Salvador del mundo. Entonces José toma obediencia. Si José no hubiera sido obediente a la voz de Dios, se hubiera perdido. Dios hubiera escogido tal vez a otro, pero escogió a José. Y escogió a José por causa de su obediencia y de la humildad de su corazón. Y esto es lo que aporta como padre de Jesús a toda la vida. Y no solo eso, sino aporta también lo que él era, su oficio de ser carpintero. Entonces José enseña a Jesús a ser carpintero. Y es porque los carpinteros, pues no es difícil saber que trabajan con la madera. Y la madera los árboles representan a los hombres. Y saben, cuando yo he hecho muebles, estos muebles, que lo que yo he hecho aquí, con mi rotomartillo que me compré, como de que no, había que comprarse rotomartillo, me di cuenta de algo. Una tira de madera, tú puedes ser tan diferente aquí, aquí, aquí o aquí. En cualquier lugar, la madera puede ser su textura o diferente. Y entonces un buen carpintero sabe cómo manejar la madera. Jesús sabía hacer mesas. Hablando de mesas, Jesús sabía construir lugares donde se generaran conversaciones. Y sabía trabajar con la madera, sabía trabajar con el corazón del hombre. Entonces José aportó un oficio que le enseñó, porque ese iba a ser su ministerio, trabajar con el corazón de los hombres. Sí, qué increíble es cuando nos damos cuenta que todas las personas que tienen que ver en nuestra vida van a aportar y van a agregar algo que necesitamos. Así es. Entonces, y es bien padre cuando ahora por el lado de María vemos cómo ella, y nos compartía el pastor la semana pasada, cómo ella tenía miedo, pero respondió ante una invitación, o sea, ante que le dijeron cómo había encontrado gracia a los ojos de Dios. Entonces ella respondió una invitación. Y entonces ella estaba consciente de las cosas que estaban pasando en su interior, porque en Lucas justamente nos habla de cómo ella va y visita a Elizabeth. Y Elizabeth y Zacarías son los tíos de Jesús, los papás de Juan, el primo de Jesús, Juan el Bautista, etc. Entonces cuando él va y la visita y se mueve en su interior Juan, que Juan es el profeta que vino a anunciar a Jesús antes de que llegara. Entonces ella, o sea, Elizabeth le dice cómo es tan favorecida, y en el versículo número 45 de Lucas 1 dice: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. O sea, eso le dijo Elizabeth, ¿no? Y le dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado de mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. Y aquí empieza ella a hablar de todo lo que ella ve que va a pasar en su interior. O sea, María era consciente de lo que ella estaba aportando, de lo que Dios le estaba invitando, de la invitación que Dios le había hecho. Porque a veces la vemos como, ay, pues María estaba ahí, como que dijo que sí, pero híjole, estaba así, sufriendo así, con lágrimas en sus ojos porque ya se iba a casar y pues se le arruinó el futuro que ella pensó. Pero no, María estaba emocionada porque sabía lo que estaba sucediendo en su interior. Y ese es un llamado para nosotros, de emocionarnos porque sabemos qué está sucediendo en nuestro interior. Y quién está en nuestro interior, como Jesús está hoy en nuestro interior, y la invitación que él hizo, y al Espíritu Santo que dejó, que vive hoy en nosotros. Y esa misma emoción que ella vivió al estar expectante de que llegara Jesús, ahora tú y yo la podemos vivir todos los días de nuestra vida,
al saber que tú y yo vamos a ser bendecidos por lo que tenemos en nuestro interior. Wow. Y fíjense que hay un canto, lo platicamos hace rato, que se llama Mary Did You Know. Y quiero que lo escuchemos y nos ayudas a traducirlo, Charis, para los que ahorita que hablaste de Mary, de María. Porque saben que nosotros hoy sabemos quién era Jesús y lo que hacía. Pero en el momento que María le fue anunciado que ella sería y portaría a esa bendición dentro de ella, tal vez no dimensionaba qué iba a hacer Jesús, cómo lo iba a hacer. Sabía, qué iba a hacer, pero no cómo lo iba a hacer. Y entonces este es de mis favoritos. Si les subes. Will save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby María, ¿sabías que tu bebé va a dar vista a un hombre ciego? María, ¿sabías que tu bebé calmará una tormenta con su mano? ¿Sabías que tu bebé ha caminado donde pisaron los ángeles? Cuando le das un beso a tu bebé, has besado la cara de Dios. El ciego verá, el sordo oirá y el muerto vivirá otra vez. El cojo saltará, el mudo hablará, las alabanzas al Cordero. María, ¿sabías que tu bebé es el Señor de toda la creación? María, ¿sabías que tu bebé un día gobernará las naciones? ¿Sabías que tu bebé es el Cordero perfecto del cielo? Este niño durmiendo que estás sosteniendo es el gran yo soy. Si le pueden bajar, Mac, y dejarlo ahí de fondo. Barbie, gracias. O sea, y todos debemos hacer entender lo que portamos, su presencia, saber que Jesús nació ahí, y vamos a continuar con esto, en ese pesebre, pero hoy él no está ahí. Hoy Él está en nuestra vida y en nuestro corazón. Y tenemos que aprender a hacerle espacio a su grandeza. Y tenemos que aprender a derretirnos delante de Él. Porque a mí eso es lo que me pasa y por lo que busco, sirvo y amo a Dios. Porque su amor me impacta, a mí me derrite el amor de Dios. Por eso yo adoro, canto, y por eso debemos de ser hombres y mujeres adoradores de Dios, porque esa presencia es impresionante, es transformadora. Y lo que María estaba portando, sabía la grandeza, no sabía cómo lo iba a hacer, no sabía cómo Jesús iba a vivir, ni los milagros que sus ojos verían, ni la humanidad cómo sería tocada, pero sí sabía que dentro de ella había
el ser más importante, el gran yo soy. Así es. Y creo que también una parte como muy, muy padre de la historia es entender sobre dónde fue que nació Jesús, en qué espacio, en qué lugar, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos como en el nacimiento, el que ponemos en nuestra casa o el que vemos o así, pensamos como en una imagen tradicional, ¿no? Como una que ahorita les van a poner. Como esta imagen de ellos como afuera, compartiendo así como están afuera de todo y compartiendo con los animalitos y así, ¿no? Como, bueno, ahorita se las ponen, pero pues sí, como la imagen que todos tenemos en nuestro cerebro del nacimiento. Pero me pareció súper interesante cuando estaba como estudiando este tema de, en Lucas 2 nos dice que ellos cuando regresaron a Belén para estar ahí porque iban a hacer un censo, ¿se acuerdan? Iban a hacer un conteo de todas las personas y por eso tuvieron que regresar, aunque ella estuviera embarazada, tuvieron que regresar a donde estaban. Y entonces ahí en el versículo, ¿qué versículo te dije? Es que no me acuerdo exactamente y si les quiero decir exactamente. Pero bueno, en este versículo de Lucas nos habla cómo ellos no... 2:7. Lucas 2:7 nos dice lo siguiente, dice, pero no tenían hijos, Lucas 2, ¿verdad? Sí. Que estaba en el así. Y ahí tuvo a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue o en esa posada. Y entonces, pues yo siempre toda la vida, o sea, había pensado que era así, como que ellos fueron a buscar un hotel o así como un lugar donde quedarse y no había lugar. Entonces les dijeron, no hay lugar en ningún lado, ¿no? Como ahora que fue el torneo de la amistad, o no me acuerdo cómo se llama, que no había lugar en ningún lado de los hoteles, todo lleno. Entonces yo siempre pensé que había sido así, pero me di cuenta que, sí, así, esa es la imagen, ¿no? Pero en esta palabra, hay una palabra en griego que es kataluma, que es la palabra que se usa para esta posada, kataluma. Y esta no se refiere a un hotel. Este es un lugar que los judíos tenían que era como un cuarto de invitados. Entonces es como si en tu casa tú tienes un cuarto extra y ahí es donde se quedan las personas, tus familiares, tus tíos, ¿no? Y entonces ellos los que les estaban diciendo, lo que les estaban diciendo era que no tenían un cuarto para invitados, o sea, no tenían un cuarto para invitados. Donde los pusieron fue en este lugar que era un ahorita les digo la palabra. Bueno, no tenían ese espacio, pero sí tenían el establo o un lugar en donde, como vemos en esta imagen, estaba dentro de la casa, pero ven esa parte de arriba, se dividía en dos. Abajo se quedaban los animales, porque para la familia era importante que estuvieran los animales. Si abajo se quedaban los animales, porque la familia quería que estuvieran adentro para que estuvieran protegidos y que les dieran también calor en la noche. Entonces los animales se quedaban adentro, ahí, y luego el cuarto de invitados y donde se quedaba la familia era arriba. Entonces no tenían lugar para eso. No tenían lugar en el cuarto de invitados, que era como la parte de arriba. Porque es como ahora en Navidad, si vienen tus familiares y tus tíos y tus primos y tus sobrinos, no vas a tener más espacio. Pero el lugar donde les ofrecieron fue en la parte de abajo, donde estaban los animales. O sea, donde nació Jesús, no estuvo él alejado de la familia y del mundo y en un lugar secreto y oscuro, donde separado de todos. Él nació en un lugar, en medio de una casa llena de personas, o sea, llena de animalitos y de cosas que estaban sucediendo, y nació dentro como del caos de una casa llena. Y entonces muchas veces nosotros pensamos o decimos lo mismo que dijeron estas personas: no hay lugar, no hay espacio, no tengo un lugar perfecto para donde ponerte, Dios, en mi vida. No tengo un lugar ideal donde te puedas quedar porque todavía mi casa no está arreglada y porque mi vida no está en orden y porque mis cosas no están. Entonces no hay lugar. Pero
Jesús vino a nacer no en donde era el lugar perfecto, ideal, sino Él quería nacer en un lugar que estuviera en medio de todo, en medio del caos, no alejado de nuestras circunstancias y de nuestras situaciones y de las cosas que pasan en nuestra vida, sino Él quería nacer y vino a nacer en medio de un lugar lleno y en medio de un lugar que a lo mejor no era el lugar perfecto que pensaban las personas, pero sí era el lugar perfecto para que Él estuviera ahí. Porque esto nos remonta a decir, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. No, Dios nació lejos y alejado de la casa y de la familia y de las personas y ahí en la luz de la luna. No, Dios nació dentro de un lugar que a lo mejor no parecía el lugar perfecto e ideal porque era mucho caos y había mucha gente y había muchas personas y estaba muy lleno. Pero nosotros a veces pensamos eso, no hay lugar para Dios en un espacio tan lleno como es mi corazón, como es mi mente, como son mis circunstancias y mis situaciones, pero Él es ahí precisamente donde quiere estar, ahí en medio de todas las cosas que para nosotros son una imposibilidad, ahí es en donde Él quiere estar y ser ese Emmanuel, Dios con nosotros. Así es de que no fue casualidad de que no hubiera lugar en otros espacios, y es porque Él quería estar exactamente donde nació. Él quería nacer exactamente donde lo hizo, en el centro del corazón, en el centro de la familia, en el centro de nuestras vidas. Que Él sea el centro, que dejemos de pensar que no hay lugar y que Dios pueda ser como un aditamento para nosotros, sino que Él sea el centro de nuestra vida. Por eso qué interesante lo que Charis está compartiendo, porque nos está hablando de la importancia del lugar. Y nosotros siempre lo hemos tomado como, ay, qué pobre, qué mal que no le dieron un lugar. No, Dios tenía todo planeado deliberadamente para que Jesús naciera donde nació, para que nosotros aprendiéramos a hacerle espacio. Y esta familia no tenía lugar, aparentemente, pero le dio un espacio, le hizo un espacio en ese lugar que pareciera tan incómodo o incorrecto de nacer. Pero a veces en medio de la incomodidad de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, tenemos que aprender a darle un espacio a Dios. Si algo nos está incomodando, como la palabra que Vania estaba compartiendo hace un rato, si algo está incomodando es porque es tiempo de darle espacio y darle lugar a que Jesús reine, no nuestras ideas, no nuestros rollos, sino que Él sea el centro de nuestra vida. Y a mí me gustó mucho porque dice que en este cuarto se ponían a los animales para que dieran calor a la casa. Y Jesús nació en un lugar para dar el calor que un hogar necesita. Entonces Jesús creaba una atmósfera desde que nació, porque Él llegó a ese espacio, a ese lugar, para llenarlo con el fuego que nunca se iba a apagar de su presencia. Él llegó a ese lugar para quitar el frío de la temporada y empezar a hacer que en los corazones se calentara el amor de Dios. Así es de que si tú estás sintiendo frío de alguna o de otra manera, o allá afuera conoces a alguien que siente frío en su corazón, lo que está necesitando es que le hagan espacio a Jesús para que Él caliente sus vidas con su presencia. Sí, y algo como muy interesante es que en esa parte de abajo era como la sala, el comedor y así. O sea, era como ese lugar en donde la familia estaba y era como su área común. Arriba eran como los cuartos en donde ellos dormían y así, pero abajo era como el espacio común. Y qué padre que, pues sí, o sea, es como que les dieron la sala para que se durmieran ahí, ¿no? Así de, bueno, pues aquí será. Entonces, qué padre como Él llegó a ese lugar a estar en el espacio en donde ellos estaban, en donde ellos vivían, en donde ellos comían, en donde ellos hacían su vida día a día. Jesús llegó a ese lugar porque en ese lugar, como decías, le dieron el espacio, le abrieron el espacio. A lo mejor no era
como el lugar más esperado, pero era el espacio. Así que nosotros podemos darle espacio a Dios en todas las circunstancias y las áreas de nuestra vida. Porque siempre, como dice en ese dicho, que donde come uno comen dos, así. Así es. Donde nosotros pensamos que no hay espacio, siempre va a haber espacio. Siempre va a haber espacio para Dios, siempre va a haber tiempo, siempre va a haber algo que podamos hacer para que Él esté presente en donde estamos, siempre. Por eso yo creo que tenemos que retomar, ¿no crees? Como nuestros tiempos en familia para darle espacio a Dios. No pierdan y tengamos la costumbre, buena costumbre de tener tiempos de como familia reunirnos para que haya un canto, para que alguien, el papá lea una escritura y luego la mamá y los hijos y puedan compartir esos tiempos en familia. Porque entonces créanme que si hiciéramos esto todos los días de todo el año, te aseguro que los corazones no estarían fríos y alejados. Se quitarían los conflictos del corazón. Porque cuando tú le das espacio a Dios, Él siempre va a hacer algo sobrenatural como desde su nacimiento. Porque vemos aquí algo que decías sobre Elizabeth, como cuando se encuentra con María, salta en el vientre el bebé, que era Juan, y salta de alegría, dice. Cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida tiene que empezar a saltar de alegría, porque esa es la esencia del corazón de Dios, el gozo. Fíjate cómo el bebé, ¿qué pasó? Era ahora sí que panza con panza. Se oye así, ¿no? Pero eso sucedió, la maravillosa experiencia de que dos bebecitos en el vientre de su mamá se conocieran, pero lo que se provocó. Y eso es lo que provoca Jesús en el corazón. Él cambia la tristeza por alegría, Él cambia la desgracia por victorias, Él cambia el enojo por la reconciliación. Él hace que todas las cosas sean nuevas. Y esto es lo que trajo el nacimiento de Jesús. Así es como inicia la historia de un Salvador. No como los pensaban, ¿verdad? Que iba a revolucionar el mundo con escopetas y con broncas y a ver cómo enfrentamos a los romanos. Sino Él lo hizo de una forma tan profunda y perfecta que hasta el día de hoy impacta y trasciende nuestra vida. Y es que lo hizo con amor. Su amor quitó la soledad del corazón de los hombres, quitó la frialdad del corazón, quitó lo seco, quitó lo árido para convertirlo en un lugar diferente. Y eso es lo que Jesús hace. Y esta es la verdadera historia de la Navidad. Esto es lo que verdaderamente sucede. Por eso esta época tiene que ser un espacio donde aprendamos a darle lugar a Jesús. No solamente reunirnos como familia, que eso es padrísimo y debería de ser una gran fiesta, sino que celebremos que Él ha nacido y que Él ha hecho la diferencia. Así es. Y algo que también quería mencionar, que luego platicaremos, es como, Jesús cuando nació en ese lugar que les decía que no era el cuarto de invitados, que era la parte de arriba. Pero cuando Jesús hizo la cena del Señor y celebraron la cena del Señor con sus discípulos, le dieron el cuarto de arriba. Entonces, todo lo que se preparó para ese momento fue que Él terminó siendo el invitado principal. En el aposento alto. Así es. Sí, entonces, bueno, ya luego platicaremos como de este tema en específico, pero qué padre que cómo su vida empezó, pero terminó siendo Él el invitado. Así que esa es como una representación de nuestra vida. Si Él inició y nació en un espacio incómodo, que Él siga su historia hasta que Él sea nuestro invitado principal. Y que Él se quede en el mejor cuarto que tenemos para Él. Así es. Y
Y bueno, continuando con la historia, en el mismo capítulo de Lucas, nos habla como después de esto, ¿qué pasa? ¿Quién se acuerda de la pastorela de la escuela? Que pues nace Jesús y entonces hay un anuncio. ¿Y quiénes son los primeros en escucharlo? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? ¿Los qué? A ver, alguien que estaba allí cerca. Los pastores. Y entonces, esto me pareció muy bonito porque los pastores eran una clase social no muy alta. Los pastores eran personas que estaban como un poco relegadas de la sociedad porque pues estaban con animales todo el tiempo y porque eran nómadas y no tenían un lugar, entonces ellos estaban de aquí para allá con las ovejas. Entonces eran personas que realmente no eran las más esperadas para que escucharan primero que Jesús había nacido. Así es. Y me encantó esto que leí que dice, el autor Max Lucado describe este hecho de la siguiente manera: el nacimiento de Jesús sucedió una noche común en medio de ovejas comunes y pastores comunes. Si no fuera por un Dios que ama poner el extra en lo ordinario, la noche habría pasado desapercibida y las ovejas, los pastores y todo lo demás habrían sido olvidados para siempre. Pero Dios se mueve en lo común y esa noche a Él le plació transformar el silencio en un vals que resuena en la eternidad. Wow, qué tremendo esto, porque yo pensaba como los pastores no llegaron ahí solos, porque sus rebaños los siguen. El pastor siempre va adelante y detrás van las ovejas. Entonces aquel momento se convirtió en un momento impresionante. No era un momento de soledad de dos vagabundos que nació un niño ahí que envolvieron en vendas y ahí quedó. No, estamos hablando de un nacimiento espectacular, porque dice la palabra ahí en el verso 9, de repente apareció entre ellos, ¿entre quién? Entre los pastores, un ángel del Señor y le resplandeció, dice. Y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó y los pastores estaban aterrados. Y yo pienso en esto. Yo quiero que tú te imagines la escena de cuando están los pastores ahí, ¿no? Afuera, pastoreando, cuidando sus ovejas, y de repente, de una forma inesperada, aparece entre ellos un ángel. Échate esa. Imagínate que tú estás en un espacio haciendo lo que siempre haces, tu trabajo, y se te aparece un ángel. No, qué bárbaro. Por eso dice que estaban aterrados. Y no solamente el ángel, dice, había un resplandor de la gloria del Señor que los rodeó, para anunciarles que Jesús estaba ahí. Esta es la atmósfera que Dios trae cuando Él se hace presente. Y estas son las atmósferas en las que tenemos que aprender a vivir nosotros, rodeados de la presencia de Dios, con un resplandor, con una gloria. Y dice que los pastores estaban ahí aterrados, y yo me lo imagino. Y yo supongo que yo debería de estar de la misma manera. Cuando de repente se aparece un ángel, cae un resplandor, hay una gloria. Y la palabra gloria en el original es chabot, que significa algo pesado. Entonces se sentían pesados y como que dijeron, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y de repente el ángel los tranquiliza en el verso 10 y les dice, no tengan miedo. Y me encanta esta palabra, no tengan miedo, porque algo que lastima el corazón de los hombres es el temor. Por temor hacemos cosas equivocadas, por temor tomamos decisiones incorrectas. Y entonces Jesús vino a traer, ¿qué? Paz. Paz y buena voluntad para con los hombres. Ese fue el anuncio. Que donde se sentía guerra, porque yo quiero que imagines que ellos estaban oprimidos por todo el sistema
romano que los estaba presionando para que pagaran impuestos. Para que pagaran y pagaran y pagaran y pagaran, y no sabían qué más hacer, y había una opresión y una carga. Y en ese momento en que el ángel llega, ellos se sienten aterrados por lo que está pasando, pero el ángel les dice paz. ¿Sabes qué necesitamos en nuestras familias? Paz. ¿Sabes qué necesita este mundo? Paz. Yo siempre les he dicho, elige la paz. En medio de cualquier situación, siempre elige la paz y la bondad, porque ahí es donde tenemos éxito. Cuando entendemos que Jesús lo que vino fue a cambiar el temor y a traer su paz. Y entonces dice, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que les darán gran ¿qué? Alegría a toda la gente. Entonces me encanta cómo Jesús lo que provoca siempre es hacer paz y alegría. Todo lo que no tenga que ver con eso quiere decir que es mi carne. ¿Estás contento? ¿Esto que estás haciendo te está provocando paz, alegría? Dale. Pero si no, detente. Porque quiere decir que no está aquí en medio, no le echo espacio en mi vida para que Él reine. Entonces el ángel ahí manifestándose, pero hablando. Y aquí quiero que entendamos cómo Dios siempre va a hablar a nuestro corazón. En medio de donde estemos, Él va a hablar a nuestro corazón para quitar el temor. Tomamos decisiones incorrectas porque tenemos miedos, y es tiempo de quitar el miedo de nuestro corazón. Y dejamos de hacer cosas por miedo. Yo muchas cosas no las hice por miedo, hasta que entendí que el miedo tenía que ser quitado de mi vida. Y poco a poco, a lo largo de mi caminar con Dios, entendí que las cosas que yo no hacía era porque me provocaban miedo. Miedo a ser rechazada, miedo a no ser amada, miedo a no ser abrazada, miedo a la respuesta, miedo al que dirán, miedo al esto, miedo al otro, y todo eso me estorbaba para no hacerlo. Hoy ya no me da miedo casi nada, solo unas cosas que un día les contaré, porque pues siempre les termino contando. Te terminas Balconeando, efectivamente. Sí, y creo que esto es súper importante, porque como nos decías, ellos llegaron a traer un mensaje de paz y de alegría, y todo esto me recuerda en esta profecía en Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, y dice, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Esta es la profecía a la que se referían, de que le iba a poner un nombre Manuel, ¿no? Entonces, ¿cómo Él viene a hacer todo lo que necesitamos en el momento que necesitamos? Si necesitamos consejo, si necesitamos protección, por eso es Dios fuerte, y si necesitamos paternidad, Padre eterno, y Él viene a traernos paz. Entonces, todo esto que los ángeles fueron a anunciar fue la profecía cumplida de estos títulos de Jesús. Fue la profecía cumplida de decirles, aquí está lo único que van a necesitar en su caminar. Que no vivir con miedo, sino vivir con el príncipe de paz y vivir con un Padre eterno, porque ellos se sentían excluidos de la sociedad y del mundo, y tal vez los dejados atrás. Así es. Un Dios fuerte y un consejero admirable. Y todo lo que necesitamos está y ha nacido dentro de nosotros, en medio de, como decíamos, en medio de los lugares y los espacios en donde nosotros le hemos abierto el espacio en nuestro corazón, y ahora Él puede estar y puede morar. Así que qué importante es el entender por qué Jesús vino y cómo llamarle y en qué momento llamarle. Wow. ¿Cómo yo me comunico con Jesús? Si a lo mejor para mí solamente tiene un nombre, es hoy una invitación para que podamos descubrir todo lo que Él hizo a través de nacer y de venir a nosotros, de ser un consejero para nosotros, y de ser un Dios fuerte, de ser un Padre, de ser un dador de paz.
porque eso es lo que necesita, lo que el mundo necesitaba en ese momento cuando nació Así Jesús, es. y eso es lo que nuestro mundo necesita constantemente de cada uno de nosotros. Así que Él es la profecía cumplida en nuestra vida, a la cual podemos recurrir y regresar cada vez que necesitamos cada una de estas cosas. Ese es nuestro lugar seguro. Ese es el lugar al que tenemos que correr. Por eso les dice, yo traigo noticias que les van a dar alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán, dice, por las siguientes señales: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto dice, verso 13, quiero que vean esta parte. Cuando estaban hablando, otro de repente, me encantan los de repentes de Dios. De repente, de pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo, más alto, y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Y cuando los ángeles, o sea, quiero que imaginemos la escena, cómo, o sea, se vuelve una fiesta aquello. Porque no solamente está un ángel, se unen multitudes de ángeles y empiezan a cantar y empiezan a ponerse, se pone buena la fiesta, porque el anuncio que estaban haciendo, y me encanta lo que Charis compartía sobre cómo fue anunciado por primera vez a los pastores. No fue anunciado a los jerarcas religiosos, no fue anunciado a los líderes de las sinagogas, fue anunciado a los pastores que estaban en el campo. Fue anunciado a esos humildes pastores, como nos ha sido anunciado a nosotros, sobre el amor de Dios. Por eso los que estamos aquí somos los más privilegiados, porque escuchamos una vez esa voz que nos hizo sentido y que dio sentido a nuestra vida. Y dijimos: esto es lo que yo estaba buscando. Aquí había un vacío que tiene forma de Dios, que solo Dios puede llenar. Y entonces se unieron los ángeles de una inmensa multitud. Qué tremendo lo que provoca. Esta es la atmósfera del cielo. Tú puedes sentir la atmósfera del cielo. Y dice, no solamente una multitud, sino se unieron ejércitos celestiales. ¿Querían un ejército? Los judíos estaban esperando un Salvador con un ejército. Aquí estaba el ejército de ángeles para hacer completamente la diferencia. Y lo que hacían era alabar. Por eso la alabanza es algo impresionante. Y decían: gloria a Dios en el cielo, más alto, y paz en la tierra. Y cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén. Y vamos a Belén, vamos. Esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado, vayamos a Belén, vamos, hagamos la diferencia. No se quedaron con la experiencia nada más, sino fueron a reconocer y a conocer al Salvador de este mundo. O sea, esta experiencia fue para los pastores, no fue en el pesebre, ¿sí se dan cuenta? No fue en el lugar donde Jesús estaba. Esta experiencia fue para que los pastores pudieran saber cómo se iba a vivir de ahora en adelante, teniendo a Dios en sus vidas, en el centro. Sí, y o sea, aquí dice como en el versículo 29, bueno, en el 19 dice que, o sea, cuando llegaron los pastores estaban emocionados y le estaban hablando, le estaban diciendo todo lo que había pasado. Y dice, María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Y en el 29 dice, al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, y pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Así que las manifestaciones que Dios tiene para con nuestra vida, a través de
milagros, de sanidades, de cosas inesperadas que pasan en nuestras vidas, de repentes, de momentos, son una invitación para que tú vayas a ver. Son una invitación para que tú vayas y te acerques al lugar en donde todo está sucediendo. Son una invitación para que tú vayas y digas, esto fue lo que Dios me dijo. Entonces, estas experiencias que tú puedes tener hoy con Dios y has tenido con Dios a lo largo de tu vida, de los años, de los meses, estas son las invitaciones que no debes de ignorar. Que tú tienes que decir, tengo que ir y tengo que ver. Porque cuando regreso voy a decir, wow, todo lo que Dios me había dicho que iba a suceder, sucedió. Todo lo que Dios vino a manifestarme a mi vida, que no solo fue un milagro y fue algo padrísimo y me la pasé increíble cuando estaba sucediendo, yo estaba sorprendido como los pastores les sucedió, sino que ellos respondieron a la invitación y por eso pudieron ver. Por eso pudieron presenciar lo que presenciaron y saber que ellos ya no eran los últimos de la fila, ellos eran los primeros. Eran los primeros que habían ido. Entonces, si tú y yo nos hemos sentido que somos los últimos en la fila, en las cosas, en las oportunidades, en tantas cosas, Dios nos hace la invitación para que vayamos a ver. Porque cuando tú y yo nos acercamos y vamos a ver y nos acercamos a donde Él está, las cosas comienzan a ocurrir en nuestras vidas. Las cosas empiezan a ser como Dios nos había dicho que iban a ser. Porque Él siempre que habla en nuestra vida y nos dice cosas, siempre son palabras de esperanza, palabras de ánimo a tu vida. Y todo lo que Él ya te dijo, cuando nos acercamos decimos, wow, sí era así. Porque yo me acerqué, porque yo acepté la invitación. Y ya no soy el último de la lista, sino que soy el primero que fue a ver el milagro que había ocurrido. Wow. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a orar. Y si tú en esta temporada habías perdido ese sentido de la importancia de este nacimiento que ya sucedió en nuestro corazón, que ya ocurrió en nuestra vida, hoy es tiempo de darles espacio y decirle, Dios, aquí estoy para empezar otra vez, para entender lo que estamos portando y lo que estamos llevando sobre nosotros. Y si pueden poner ese canto que pues no es, sí, ese canto, el que Mary Did You Know. Y creo que algo muy padre que escuché es cómo Jesús recibió esas visitas cuando Él nació. Unos eran pastores y las siguientes visitas fueron hombres sabios. Así que nosotros, y decía una frase que me gustó mucho, como los sabios siguen a Jesús. Así que tú y yo somos personas sabias que están siguiendo a Jesús. Y con todo esto que acabamos de entender, de estudiar, de compartir, podemos entender todo lo que Él hace cuando cuando aceptamos esa invitación. Y realmente decimos, yo lo voy a seguir. Me convierto en una persona sabia. Me convierto en una persona que se llena de milagros. Me convierto en una persona que encuentra gracia, que tiene paz, que tiene a un Dios que está conmigo. Un Dios con nosotros, conmigo. Un Dios que está conmigo, no que nació apartado fuera en un lugar que nadie quería. Un Dios que está conmigo en medio de la circunstancia, en medio de la situación, en medio de las luchas y de las victorias, pero sobre todo un Dios que hace que cambien las cosas porque yo le estoy dando el espacio. Algo que Jesús hizo fue quitar la guerra del corazón de los hombres. Cuando los discípulos caminaron con Él, estaban esperando a que Jesús hiciera algo bélico para responder a la violencia aún de los mismos romanos. Pero lo que Jesús hizo fue calmar el corazón enardecido
de ese pueblo que había sido lastimado. Y había ira porque había habido molestia, porque habían sido heridos y lastimados. Pero lo que Jesús vino a hacer, dice la palabra que su primer discurso fue: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Así es que lo primero que Él vino a hacer fue a sanar el corazón. Así es que nuestro lugar primero es un lugar de sanidad. Y entonces Él por eso se ve todo esto, este nacimiento de esta manera, trayendo toda esta atmósfera, porque Él quería quitar lo que el corazón enardecido que había en los hombres. Y Él envió un ejército, pero de ángeles, que anunciarían paz y gozo, buenas nuevas, buenas noticias, de gran gozo. Así es que este es un momento para que nosotros soltemos todo lo que tengamos que soltar en nuestro corazón.